Bueno, ahora vamos con el test de correlación de Spearman, porque son variables no paramétricas, como vimos antes, no eran distribuciones normales. Importamos primero el test de Spearman, lo aplicamos a la variable de grupos y edad para ver si hay correlación entre ellas y vemos que nuestro p-value es de 0, por lo tanto rechazamos nuestra hipótesis nula, donde las variables son mutuamente independientes, y aceptamos que son mutuamente dependientes, es decir, que tienen una correlación importante entre ellas, como se ve acá, que es de 0,72022. Repetimos para la variable grupos y pliegue cutáneo. También aquí tenemos una correlación que es relativamente, o sea, tenemos un p-value levemente mayor al 5%, por lo tanto podría ser una variable que con una correlación importante y que deberíamos incorporar a nuestro modelo. Repetir, con grupo también tenemos un p-value levemente mayor, por lo tanto deberíamos incorporarlo quizá a nuestro modelo. Aquí con peso y pliegue cutáneo son variables que son potenciales para incorporar al modelo. Aquí vamos a hacerlo con el resto de las variables. Pliegue cutáneo suprailíaco, un p-value mayor al 5%, por lo tanto nos quedamos con la hipótesis nula de que son mutuamente dependientes, que viene a correlación, perdón, mutuamente independientes, por lo tanto hay una correlación muy baja, como se ve de 0,055. Grupo pliegue tríceps, también un p-value por sobre el 5%, por lo tanto son variables mutuamente independientes con una correlación muy baja. Lo mismo con pliegue cutáneo escapular, con masa corporal magra también tenemos un p-value mayor al 5%. Con cadera también tenemos un p-value mayor al 5%. Circuncuello también 0,316 mayor al 5%, circuncintura también es mayor al 5%, porcentaje de grasa corporal también es mayor al 5%, índice de cintura cadera también es mayor al 5%, índice de cintura estatura también es mayor al 5%, con IMC también es de 0,811 el p-value y con talla también es mayor al 5%, 0,950. Por lo tanto, para todas estas variables, estas últimas variables, tenemos que el p-value es alto, por ende no deberían ser recuperadas. Bueno, hay una correlación muy baja. Son variables, son variables independientes entre sí. Creamos una nueva variable, que es la suma de pliegue tríceps, escapular y suprailíaco, que es las que tenían correlación más baja. Y le agregamos nuestro modelo, vemos cómo se correlaciona y claro, tenemos que tiene una correlación levemente mayor que las variables por sí solas, pero sigue teniendo una correlación muy baja. Hacemos la prueba de dos muestras de test student, importamos nuestra librería, hacemos nuestra muestra para la variable grupos y cadera, a ver si hay alguna diferencia entre los dos distintos grupos dada la variable cadera. Obtenemos un p-value de 9,05, por lo tanto no existen diferencias entre las medias, son medias, como vemos gráficamente, son medias muy similares, prácticamente casi iguales. Con la variable IMC vemos si hay alguna relación entre las medias de los distintos grupos, dado el IMC. Vemos que las medias son muy parecidas gráficamente y según nuestra prueba de test student tenemos que el p-value es 0,958, que es mayor al 5%, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y decimos que no existen diferencias entre las medias. Para el caso del test de ANOVA, importamos nuestras librerías, graficamos grupo versus pliegue, tríceps, cutáneo tríceps, y aplicamos el test de ANOVA, que nos da un p-value de 0,18, que es mayor al 5%, por lo tanto también en este caso aceptamos la hipótesis nula del test de ANOVA, que nos dice que no existe diferencia entre las medias de los grupos, y decimos que para dado el grupo, el pliegue cutáneo de tríceps, no hay diferencia entre las medidas de los distintos grupos, al menos hablando estadísticamente. Con el pliegue cutáneo bíceps corremos nuestro modelo, corremos el test, nos da un p-value de 0,04, entonces por lo tanto para el pliegue cutáneo bíceps tenemos un p-value menor al 5%, por lo tanto los dos grupos, el grupo A y el grupo B, tienen una diferencia estadísticamente relevante en sus promedios. En el caso del pliegue cutáneo escapular tenemos un p-value de 0,33 y como vemos gráficamente no hay mucha diferencia no hay diferencia entre las medias, al menos gráficamente, y el test nos corrobora eso,
ya que tenemos un p-value mayor al 5%, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las medias, el p-gaussiano suprailiaco. También gráficamente se ve que hay alguna diferencia, pero nuestro p-value es mayor al 5%, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y nos quedamos con que no hay diferencia entre los promedios de los dos grupos. Para edad tenemos un p-value muy cercano a 0, por lo tanto sí, en este caso rechazamos la hipótesis nula y decimos que sí hay diferencia entre lo estadísticamente relevante entre las medias de los dos grupos. En el caso del test de Levin, veamos si existen diferencias entre las varianzas. Y partimos con la variable grupos, o sea, con la variable edad. Bueno, primero importamos la librería para hacer el test. Partimos con la variable edad y que nos da 0.001. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, el p-value es menor al 5%, y por lo que hay diferencia entre las varianzas de las variables. Si lo hacemos para la talla, nos da un p-value 0.03, también menor al 5%, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y decimos que hay diferencia entre las varianzas. Seguimos con nuestra identificación de clusters. Para eso corremos nuestras librerías que vamos a utilizar en esto. Estandarizamos las variables. Creamos nuestros clusters para ver la varianza intracluster. Y en este caso vemos que aproximadamente son 4 los grupos en donde la varianza varía, valga la redundancia, de manera significativa. Quizá un quinto, pero cuando se corrió el quinto grupo fue un grupo con 2 elementos, por lo tanto nos quedamos con 4. Definimos los 4 clusters, verificamos que efectivamente sean 4, efectivamente son 4. Creamos nuestros clusters y los incluimos en nuestro dataset. Aquí va a estar en los clusters 2, 3, 4, 5. Los transformamos en variables dummy los clusters. Vemos que efectivamente cómo se comportan los promedios y efectivamente hay diferencias importantes entre cluster y cluster. Quizás la edad es la única variable que no tiene mayor diferencia, pero el resto de las variables se observa que hay algún grado de diferencia entre grupo y grupo en los promedios. Vemos que efectivamente hay una distribución importante, no hay ningún clúster que tenga pocos elementos, que era lo que pasaba si teníamos un quinto clúster. Y por último corremos nuestra regresión logística, definimos nuestro xdata y nuestro idata, eliminamos la variable cluster, teníamos en nuestra data de nutrición final nuestra variable grupos y eliminamos pliegue cutáneo bíceps, escapular y suprailíaco porque agregamos la variable pliegue total y en idata tenemos la variable grupos, que es la que queremos estimar. Corremos nuestro modelo y nos damos cuenta que la variable talla tiene un p-value muy alto, por lo tanto no aporta mucha información, lo mismo la variable cadera. Y en este modelo tenemos un R cuadrado de 55,5, que quiere decir que hay una explicación del 55% de la varianza del modelo. Eliminamos las variables talla y cadera porque no nos aportaban. Corremos nuevamente el modelo y aquí tenemos que las mayoría de las variables tienen un p-value no muy alto. Quizás podríamos eliminar pliegue cutáneo y circuncuello, pero lo vamos a dejar así por el momento. Y tenemos que la varianza es del modelo, del R cuadrado del modelo de 55,5, que quiere decir que se explica un 55,5% de las variables, de la varianza del modelo. Hacemos nuestras predicciones para ver qué tan buena es nuestro modelo y vemos que de los predice 0, los que son 0 en 264 elementos y 310 de 1 de 1. Y si vemos acá, tenemos que el modelo tiene un 87% de predicción para el grupo B y un 89% para el grupo A. De aquí cabe mencionar que consideramos los que son menores a 0,5 como 0 y el resto como 1, porque más o menos el 50% de las variables era 0 y el otro 50% era 1, como lo vimos en un principio.